Y esto del plan de emergencia habitacional, siendo lo más breve posible. Lo primero es recuperar el concepto de planificación, porque nosotros, la idea es partir, como dice la ley, además el artículo primero, segundo, no sé, hay que reconocer de que hay déficit diferenciado a lo largo del país, no son homogéneos los déficits, entre las regiones y al interior de las comunas, dentro de cada región hay diferencias. Y por lo tanto, a partir de eso, la idea es fijar metas por región y por comuna. Aquí andamos con un borrador de lo que estamos trabajando, de cada una de las comunas, con las metas correspondientes, de acuerdo al porcentaje del déficit y lo que representa la meta del presidente Boric de 260.000 distribuido de esa manera. Si quieren conversar más, después podríamos verlo. Entonces, esto parte por metas. ¿Qué significa esto? De que en la comuna de Alicantén, donde en los últimos 4 años se construyó solo una casa, y nuestra estimación es que hay distribuyendo el déficit, estoy poniendo un ejemplo, pero en distribuyendo el déficit corresponde que hubiera 134. Nosotros tenemos que trabajar para que haya 134 casas o alrededor de 134, esa es la idea. No solo la demanda, es porque tenemos un modelo cuasi mercado. Lo que surge de los comités, de los terrenos, llega al ministerio como una demanda, pero de repente hay necesidades distintas a lo que representa la organización. O sea, hay que conjugar las dos cosas, por eso la idea de planificación. Es bien importante los proyectos que están en ejecución hoy día, porque todos los vemos. La situación hoy día en el país es un poco alrededor de 40.000, alrededor de 45.000 las que están con posibilidades de entregarse este año. ¿A qué ritmo está creciendo el país en vivienda social? Está a un ritmo a 4 años de alrededor de 120.000 viviendas a 4 años. Ese es el ritmo que estamos hoy día. 120.000. Y la idea que hay aquí llegar a 260.000. O sea, esa es la meta que hay. Entonces necesitamos inyectar el doble de ritmo que estamos. Eso así en todos los sentidos. Bueno, lo tercero, todo esto del plan supone mucho diálogo con los gobernadores y mesas. La primera versión se va a discutir con los gobernadores, se va a discutir también con organizaciones regionales de distinto tipo, además de las organizaciones propias del ministerio. Los componentes propiamente para enfrentar estas metas, lo primero tiene que ver con cómo construir, cuáles son las vías, cuáles son las distintas maneras de acceder a la vivienda. Pensamos que el DS-19 y DS-49 deben seguir. A pesar de muchas limitaciones y problemas, vamos a hacer ciertos cambios y ajustes en ellos, pero van a seguir. No voy a entrar en mayor detalle porque entiendo que todos conocen más o menos, si fuese necesario, podríamos conversar más sobre el 19 y 49, los pros, los contras, etc. El decreto 49, el DS-49. Estamos hoy día planteando agregar las siguientes cosas. Una cosa son la capacidad de los municipios de tener elementos para tener políticas locales sociales. Los más antiguos se acordarán de que antes había la cuota ministerial, un conjunto de viviendas que, de todo el conjunto de viviendas que se construían en el país, el ministerio la distribuía por necesidades extremas. De repente eso desapareció y hoy día los municipios no tienen que hacer con eso. Y lo que hacen normalmente, alguna familia le dice, vaya una toma, o distintas soluciones no lo dice el municipio, lo dice algún personaje del municipio, o distintas soluciones extremas. La idea es que los municipios tengan un stock de viviendas propias para políticas locales, una limitada, entre 50 o 100, dependiendo del tamaño, y que ¿De un porcentaje de alguna población que se haga? No, o sea, por eso te oscila en esa cantidad, dependiendo, porque van a ser pocas para las necesidades, pero iniciar a tener una capacidad de gestionar políticas sociales locales en lo que se refiere a techo, por decirlo así, porque aquí, en algunos casos arriendo, un poco lo que se ha hecho en la comuna de Recoleta, ¿no es cierto?, pero se orientó solo a arriendo, pero aquí la idea es también asumir las crisis familiares, asumir los adultos mayores solos para determinados, distintas realidades. ¿Quién lo hace estos municipios? Lo que estamos pensando en pedirle es terreno, que ellos pongan el terreno, se le dan los terrenos, los elementos para hacer un proyecto que ellos mismos diseñan, puede ser todo junto, separado, hay distintas modalidades distintas. Esto es limitado en lo global, o sea, eso está claro. En segundo lugar, queremos avanzar en lo que se llama una línea tipo PET. Para los que no conocen eso, es vincularse directamente a los lugares de trabajo, a las empresas y a los sindicatos. En el pasado teníamos proyectos que podían presentar los trabajadores, los sindicatos junto con las empresas. Y esto tiene un nivel de endeudamiento, de distintas componentes que son propios de la historia. El proyecto PET fue muy potente un tiempo, después se fue deteriorando, pero hay que rescatarlo. Aquí eso es una cuestión, ya hemos hablado con sindicatos, hemos hablado con la CUT, con distintos lados que están muy interesados. O sea,
La CUT estuvo bien metido en el pasado en este programa y cosas que no estuvieron bien algunas. Bueno, y esto avanzar. En el pasado lo más importante fueron los propios trabajadores de la construcción que por aquí llegaban a vivienda y hoy día los del retail que están muy interesados, o sea, distintos grupos. Y los trabajadores de parte del sector público. Los trabajadores de la salud, por ejemplo, tienen una tremenda dificultad porque no entran casi ninguno de los programas que hoy día hay. No entran a los programas, entonces sería una vía directa. Vamos a empezar por un proyecto en el Sotero del Río, de 1000 y tantas viviendas para el Hospital Sotero del Río, de toda esa zona, que es un terreno que hay en el Hospital El Peral, que está bastante avanzado. Aunque es reciente, pero una vieja discusión. La otra línea que queremos recuperar, la iniciativa Serviu, la iniciativa del Estado, o sea, tipo decreto 62 para los que saben del antiguo. El Estado decía, yo quiero construir en tal lugar y llamaba así, no a partir de la demanda, no a partir de quien tenía un terreno, sino que a partir de que el Estado decía, yo busco, tengo terreno directo o llamo a que me propongan terreno. ¿Qué significa esto? De que no va a depender solamente de los microterrenos que le presenta cada proyecto, sino que tú dices, aquí busco un terreno, va a ser o más grande o mediano, pero el Estado toma decisiones. ¿Cómo se distribuye esto? Se distribuye con un registro nacional que hay que reconstruir. En Chile existió un registro nacional de todas las personas que tenían, y un requisito para entrar a cualquier programa era estar en ese registro. No como hoy día que hay varios programas que el que postula es casi un invento, no está en ningún registro, sino que lo buscan ahí, andan buscándolo. Yo no quiero entrar a contar anécdotas de esto, pero hay cosas bastante enredadas de la manera en que se va accediendo a los cupos, por ejemplo, el DS19, de la parte 49 del DS19, la parte del 20% o un poco más a veces. Bueno, ¿qué otra forma? Una cosa que ha surgido que nos ha sorprendido la fuerza que tiene es la idea de recuperar la idea de Operación Sitio 2.0, que lo están planteando aquí en esta región, es una de las que ha planteado con más fuerza eso, también lo ha planteado San Antonio, en esta zona, en distintos lados. ¿Eso qué significa? De que personas que están en un determinado lugar piden radicarse ahí, que haya un plan de loteo, que se urbanice completamente, y a partir de eso la instalación de las viviendas, y muchas de las viviendas que hay aquí pueden haber distintos modelos, de distintas maneras. Puede ser gente que vive en el lugar o gente que no vive en el lugar, hay distintas alternativas. Y después el tema de los arriendos. El tema de los arriendos es una cuestión que hay gente que dice que todo se va a resolver con arriendos, me van a perdonar, pero los arriendos es muy importante, pero los sectores populares en Chile de más bajos ingresos no hay por qué imponerle que no tengan vivienda propia. Todos quieren tener vivienda propia porque el patrimonio va a su vida, ¿no es cierto? Entonces, pero hay un camino hacia la vivienda propia que puede pasar por el arriendo, por distintas modalidades. Además, si uno construye mucho arriendo, pero no tiene stock base, van a subir los arriendos como diablo. Entonces, por mucho que sean incluso tutelados, por mucho que sean controlados por el Estado, pues se van a arrendar piezas, tiene que ir equilibrándose las nuevas viviendas con el arriendo, una cosa como es en los países que tienen estos modelos. Bueno, eso es un primer eje. Yo los campamentos no me voy a detener mayormente, pero es parte de todo esto. Los campamentos son una expresión del déficit, y al menos hay dos situaciones clarísimas en los campamentos que requieren políticas distintas. Hay una situación ya opción por distintos factores de radicación. Hay una opción, se dice, esto es aquí se van a radicar. Es más bien una idea de construir barrios en esos lugares, subir el estándar en que se está. Y hay otra realidad que es muy ambigua, muy fluida, que va desde campamento en algunas tomas, no sé, la toma de Dignidad, por ejemplo, en la Florida, o en fin, hay distintos tipos de situaciones muy fluidas, que ahí no puede ir nadie, donde están ellos y al contrario están corriendo riesgo tú lo conoces, Tomás, está corriendo riesgo la gente a sus vidas, o sea, donde están en este momento 2 veces han habido aluviones ahí y hay que sacarlo y no quieren irse, en fin, hay todo un tema. Y hay otra diversidad de realidad. A mi juicio, lo más preocupante es lo que está ocurriendo, voy a poner el ejemplo de Lampa. O sea, lo que está ocurriendo en Lampa, que se suben en una micro en Arica, migrantes, y se vienen derecho a Lampa. En una micro, todos juntos, se les vende un sitio. O sea, pagan entre 500, 1.500, 2 millones por el sitio donde está. ¿Quiénes lo venden? Gente traficantes de sitios. O sea, porque son totalmente irregulares los que hacen esto. O sea, que buscan sitios y lo llevan a estos lugares.
hay distintas realidades acá, así que aquí el problema, el compromiso programático del presidente Boric es que se busca que tengan un estándar de buen vivir básico, o sea, que tengan servicios en distintos lugares. Pero sin embargo, de ahí a acceder a la propiedad es un proceso que hay que replantear. Nos consta por ciertos datos que en algunos casos hay migrantes que vienen acá diciendo en Chile en 5 años se puede ser dueño de una vivienda. Voy, me hago ese capital, lo vendo y vuelvo. O sea, una lógica más oportunista, digamos, otros vienen a vivir acá, ¿no? O sea, cosa que ocurrió harto con los haitianos que tienden a tratar de trasladarse a vivir. Y hay otra realidad. Pero esto es una realidad en sí misma. Aquí hay trabajo del Ministerio acumulado en el tiempo y hemos llegado a una situación distinta a la anterior. Hay municipios que están trabajando muy bien en esto, con mucha capacidad de analizar su propia realidad y responder a su realidad, y hay otros municipios que lo ven desde afuera. O sea, hay realidades bien heterogéneas, porque cualquier política en este sector, no el que va a hacer barrio, ya el que más consolidado, sino que en este tipo supone trabajar con los municipios. Sino, hemos recorrido harto alcaldes, la alcaldesa de Viña, el alcalde de acá, la alcaldesa de distintos lados. De distintos lados hay municipios bastante motivados y creando respuestas propias para realidades propias, en campamentos y en general en respuesta. Lo segundo, para un plan del tipo de lo que estamos planteando con esta meta se requiere terreno. Y los terrenos, es clave los terrenos, y para los terrenos tenemos distintas vertientes. La que estamos hoy día más trabajando es la de los terrenos públicos. Tenemos terrenos en las Fuerzas Armadas que no están ocupados, que no están, y que se han habido distintos tipos de acuerdos para que ellos aporten terreno en distintas partes del país de distintas maneras. No voy a entrar en el detalle de qué pasó con los terrenos, pero estos fueron parte del patrimonio de afectación fiscal que al finales de la dictadura se le entregó a las Fuerzas Armadas, y que han habido distintos criterios, pero en general mucho rato estos se vendieron sin entrar los recursos ni siquiera al presupuesto, sino que se destinaban a objetivos propios del personal de la Fuerza Armada a construir Cádiz, pero no era parte de la regulación pública. Eso cambió hace algunos años acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y hoy día, el año pasado, en el último debate presupuestario se descubrió otra cosa, que esto que era patrimonio de afectación fiscal no era tratado excepcionalmente, pero se lo trasladaban al bienestar de la rama. Y el bienestar de la rama hacía un poco lo que quería, tampoco se veía en el presupuesto el destino, y eso ya el presupuesto este año no lo permite, ¿eh? O sea, pero aquí lo que se busca es la mayor conversación posible con la rama, incluyo Carabineros, porque en algunas regiones Carabineros tiene terreno desocupado, eso lo estamos estudiando y con otros ministerios, porque esto es claramente supraministerial. Este ministerio. Después vienen nacionales, que tiene harto terreno. Lo que estamos tratando, vienen nacionales, siempre se dijo, bueno, pero tiene mucho terreno chico. Nosotros queremos valorizar los terrenos chicos. Los terrenos chicos pueden servir para que haya una línea que ha trabajado la subsecretaria de pequeño condominio, de pequeño grupo, o sea, de 4 o 5 familias, que eso puede ser una forma incluso más humana, dado la dificultad que es para convivir en grupos grandes. Y en muchos lados hay pequeños terrenos, también hay terrenos de obras públicas, y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad. Esto es lento, pero ahí está. Después, F, que tiene harto terreno. F tiene harto terreno y le cuesta mucho porque hay una política de las empresas públicas que no puede bajar su patrimonio, que no puede disminuir su patrimonio. Y por eso no lo traslada gratuitamente y termina siendo, hoy día tiene 8 terrenos en venta. 8. Entonces los terrenos todos tienen algún valor para un programa de vivienda. Entonces hay una cosa que hay un acuerdo del gobierno de que tengan como prioridad acá. Bueno, y hay otras fuentes más. Y además de estos terrenos públicos, hay terrenos privados que van a ser necesarios y depende mucho de la realidad. Ya hay en este momento negociación de terrenos privados. Quiero decirlo claramente, creemos que no es correcto que los que firmen las promesas de compra-venta sean los comités de vivienda. Eso se presta para todo tipo de problemas, que eso no es correcto. Y que las promesas de compra-venta, la ley que todos aprobamos acá, no permita al Estado negociar con terreno con promesa de compraventa de los comités, sino que tiene que ser el Estado el que firma las promesas, porque es lo lógico. Y solamente va a tratar a aquellos que a la fecha de esta ley, que todavía no se termina en el Tribunal Constitucional, a la fecha de esta ley estaban con promesa, porque hay todavía algunos que están con promesa, incluso uno de Peñalolena, el otro día estuve, hay varios que construyeron en su momento, pero las cosas han ido cambiando. Bueno, esos terrenos, nosotros creemos que para los 4 años hay que empezar a acumular ahora los terrenos, hay que empezar a acumularlo desde ya, para los 4, pero también para dejar un banco de suelo instalado, como dice el programa, para después. Desde ya y para después. Después el tema